Bueno, lo primero que quisiera decir es agradecer al Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena, y especialmente a su director, Marco, y a Merino, mi amigo, que hacía tiempo que no lo veía. También hacía mucho tiempo que no venía a La Serena, creo que hace como 20 años que vine a un coloquio que ustedes tenían en ese tiempo. Evidentemente yo quiero hablarles a ustedes de algunos tópicos relacionados con los temas de investigación que yo en los cuales estoy involucrado. Aquí en español diríamos que es el problema inverso de los divisores elementales para matrices no negativas. Este problema se trata de hallar condiciones necesarias y suficientes para que exista una matriz no negativa que tenga ciertos divisores elementales ya prescritos. Este es un tema en el que hay poco trabajo y en el cual yo estoy involucrado desde hace unos 3, 4 años, 4 o 5 años tal vez, pero está muy relacionado con otro tema que se llama el problema inverso de autovalor para matrices no negativas, porque ahí el problema consiste en hallar condiciones necesarias y suficientes para que exista una matriz no negativa con un cierto conjunto de números dados que sea su espectro, ¿ya? Números complejos en general. Entonces, yo lo que voy a hacer en las primeras láminas de esta, voy a mostrarles un poquito en términos muy generales lo que es ese problema no negativo, el NIET se llama, por su sigla en inglés, y luego pasamos al problema de los divisores elementales. Creo que es necesario para entender algunas cosas que hay después en el problema de los divisores elementales. Bueno, aquí está descrito el problema que llamamos en inglés Non-Negative Inverse Eigenvalue Problem, y que consiste en que, dada una lista de números complejos en general, ¿cierto?, uno quiere encontrar condiciones para que exista una matriz no negativa que tenga por espectro a esa lista justamente, ¿ya? Bueno, este problema puede dar origen a una serie de otros problemas asociados, de subproblemas, digamos. Por ejemplo, si la lista queremos que sea solo de números reales, entonces tenemos lo que se llama el problema, el R-NIEP, problema inverso de autovalor, pero para matrices reales no negativas. No negativas, digamos, bueno, siempre son reales, para matrices con autovalores reales. Si por otra parte quisiéramos que la matriz que buscamos como solución sea una matriz simétrica, entonces le ponemos una S delante y se trata del problema inverso de autovalor para matrices no negativas simétricas. Y así podríamos entonces exigir una serie de estructuras a la matriz que nosotros buscamos y el problema variaría, ¿no es cierto? Bueno, cuando existe una matriz no negativa que tiene el espectro lambda, entonces decimos que A, la matriz, realiza la lista, ¿ya? Este problema es considerado un problema difícil y está resuelto solamente para el caso n menor o igual a 4, es decir, para listas de hasta 4 números. Ahí existe una solución completa. El problema para n igual 3 fue resuelto por Levy y London en el año 1978, y posteriormente para el caso 4 por Eleanor Meehan, que es en su tesis de doctorado fue una alumna del profesor Lache, que es uno de los que ha aportado más en este problema. Y de 5 para arriba no hay solución, aunque sí, por ejemplo, en el caso de una lista con 5 números que suman 0, es decir, que la traza de la matriz va a ser 0, en ese caso hay condiciones necesarias y suficientes. Pero no lo hay en el caso en que, más general, es que la lista no sume 0. Y hay numerosas condiciones suficientes para el problema. Nosotros mismos hemos hecho algunos aportes en ese sentido, con condiciones suficientes. Hay algunas que son necesarias que las vamos a mirar aquí para tener una mejor idea del problema. Pero el problema está sin solución. Y se piensa que una solución completa está muy lejos todavía de poder alcanzar. Las condiciones necesarias, básicas para este problema son 3,
primero que la lista dada tiene que ser autoconjugada. Esto porque como la matriz que buscamos es una matriz no negativa, es decir, real, su polinomio característico tiene coeficientes reales y por lo tanto sus raíces aparecen de pares conjugados, ¿ya? Así que es necesario esto. Por ejemplo, la lista 5, 1 más i, 4, 3, esa no podría ser el espectro de una matriz no negativa, ¿ya? Esta condición, que viene de la teoría de Perron-Frobenius, dice que si una matriz es no negativa, entonces su radio espectral es un autovalor de la matriz, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo la lista 5, 3, 1, menos 7, el radio espectral es 7, y no es un autovalor en la lista, por lo tanto esa lista tampoco podría ser el espectro de una matriz no negativa. Ahora, como los autovalores de una matriz, la suma de ellos, para acá igual 1 aquí, la suma de ellos es la traza de la matriz, entonces necesariamente la suma tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Y si pensamos en la matriz A cuadrado, sus autovalores son los lambda cuadrados, y por lo tanto también su suma debe ser no negativa, puesto que la traza en ese caso también es no negativa, y eso para cualquier K de 1, 2 hasta infinito. Entonces esa también es una condición necesaria básica. Hay un par más de condiciones, es decir, hay otras que han salido después pero que realmente no superan a esta. Esta condición dice que si lambda es el espectro de una matriz no negativa, entonces esta desigualdad vale. Esto se llaman los momentos. La condición 5 es un refinamiento de la condición 4 para el caso en que el n sea un número impar y la traza de la matriz sea 0. Y en ese caso entonces la condición esta se transforma en esta, ¿ya? Aquí hay dos ejemplos sencillos. Esta lista satisface las tres primeras condiciones, pero no la condición 4. Es fácil ver que, por ejemplo, si m es 2 y k es 1, entonces la traza aquí es raíz de 2 al cuadrado es 2. Y por este otro lado tenemos n igual 3 elevado a 1, 3 veces S2. Y S2 es 0. Entonces no se satisface esta condición. Por lo tanto, esta lista no puede ser el espectro de una matriz no negativa, ¿ya? El ejemplo B, esta lista satisface todas las primeras 4 condiciones, pero no la quinta. Aquí tenemos un número impar de elementos, la traza es 0, y esto no se cumple. Uno puede hacer los cálculos y ve que no se cumple. Entonces esa lista no puede ser el espectro de una matriz no negativa. La condición 4 fue generada por estos dos autores en el mismo paper donde ellos resuelven el caso 3, ¿ya? Y la condición 5 está hecho aquí en este artículo. Bueno, entre las herramientas que hemos empleado en el estudio de este problema aparecen dos teoremas muy importantes. El teorema de Brouwer, que es una perturbación de rango 1, dice lo siguiente, que si tenemos una matriz arbitraria de orden n con un cierto espectro lambda, entonces esta perturbación A más V Q transpuesta, donde V es un autovector de A asociado a un cierto autovalor lambda sub k y Q es cualquier vector de dimensión n, entonces esta perturbación sigue teniendo los mismos autovalores que A, excepto que uno de ellos cambia, aquel asociado al autovector V, y cambia de esta forma, ¿no es cierto? El resto todo permanece igual. Entonces esto se llama una perturbación de rango 1 y es un teorema que nos ha dado muchísimas satisfacciones porque nos ha permitido encontrar condiciones suficientes para el problema. Yo a veces digo que este teorema me ha dado de comer porque en realidad lo hemos aplicado a muchos problemas, no solo a este, sino que el problema inverso de los valores singulares, de los divisores elementales, etc. Este es un teorema de Brouwer. Brouwer es un matemático alemán que tuvo que huir de Alemania y irse a Estados Unidos en los años de la Segunda Guerra Mundial, y que permaneció ahí hasta su muerte, y
Y tiene otros resultados también, por supuesto, pero este nos ha venido muy bien. Está publicado ahí en el año 52 y ha sido usado por primera vez, fue usado por Perfect, que es una matemática inglesa que ya está retirada, y luego nosotros lo hemos usado también en varios trabajos. Una generalización del teorema anterior de Brouwer es debido a Radon, y esto fue publicado en un artículo de Perfect, y ella dice que le agradece al profesor Radon que le permitiera usar este teorema y que la demostración también pertenece a él. Y nunca hemos podido saber quién fue Radon y qué otras cosas tiene, no hay ninguna noticia de él, ¿ya? Bueno, ahora lo que ocurre es que uno tiene igual una matriz arbitraria con ese espectro y la perturbación ahora A más XC, donde X en lugar de ser una columna son R columnas y C es una matriz arbitraria también de N por R en este caso. Entonces esta perturbación de rango R permite cambiar R autovalores iniciales de la matriz por otros, ¿ya? Los primeros R lambdas por los mu que aparecen aquí, y estos son autovalores de la matriz omega más CX, ¿ya? Estas columnas X son autovectores de A y son LI, ¿ya? Ahí. Entonces esta es una generalización del teorema anterior. Evidentemente si R es 1, volvemos al teorema de Brouwer. También fue publicado por Perfect, como decíamos, y lo hemos usado también nosotros en varios trabajos. Y finalmente, para salir ya de este problema no negativo, hay estas dos matrices también han sido útiles. Aquí está, por razones de espacio, ¿no es cierto?, solamente el caso de Nicole 4. Esta matriz fue presentada por Perfect en uno de sus artículos, y esta la hemos presentado con un estudiante de doctorado que tuve yo, que ahora trabaja en la Universidad de Tarapacá, Javier Capa, y en realidad él encontró esta matriz, él la construyó, digamos. ¿Y cuál es la importancia que tiene? Que si yo tengo una matriz diagonal con autovalores, todos, aquí me faltó mayor o igual a 0, todos no negativos, entonces P de P a la menos 1 es una matriz diagonalizable positiva estocástica, y R de R a la menos 1 es diagonalizable positiva simétrica doblemente estocástica. Entonces eso vamos a ver un poquito más adelante, que pueden ser muy útiles como complementos de un teorema de Ming sobre los divisores elementales. También en este trabajo del que mencionaba mostramos que era posible tener algunos números que sean negativos también, en este caso, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Bueno, y ahora entramos entonces al problema de los divisores elementales. Tenemos una matriz compleja en general con su forma de Jordan, y como todos sabemos, estos bloques que hay en la diagonal son los llamados bloques de Jordan y tienen esta forma. ¿Y qué son los divisores elementales de A? Son precisamente los polinomios característicos de estos bloques de Jordan, ¿ya? Eso es lo que llamamos divisores elementales. El problema inverso de los divisores elementales consiste en encontrar condiciones necesarias y suficientes para que exista una matriz A que tenga estos polinomios prescritos como sus divisores elementales. Evidentemente el problema así formulado tiene una solución trivial, digamos, porque si a mí me dan esta lista, yo puedo construir inmediatamente la matriz de Jordan, J, y luego bastaría tomar cualquier matriz no singular S, entonces SJS a la menos 1, a esa matriz le llamo A y esa es mi solución, ¿no es cierto? Porque tiene la forma Jordan dada. Entonces el problema, para que tenga sentido, hay que poner alguna restricción a la matriz A. Cuando la matriz A queremos que sea no negativa, ahí tenemos el problema entonces inverso de los divisores elementales para matrices no negativas, el NIEL. Bueno, para atacar este problema, muchas veces es necesario definir esta matriz. La matriz E sub I más 1 es una matriz con un 1 en la posición I más 1 y ceros en todas las demás posiciones.
es decir, en la codiagonal superior, ¿ya? Y si ponemos varias de estas matrices y le llamamos E a toda esta, ¿no es cierto?, con I en K, K es un conjunto de índices de 1 a n-1 o de 2 a n, ¿no es cierto?, no, de 1 a n-1. Entonces, si tenemos esta matriz definida así, y A con su forma de Jordan, que es a la menos 1 a S, entonces observemos que si a la forma de Jordan de A yo la quiero perturbar poniéndole ciertos 1 en la codiagonal superior, o menos 1, ¿cuándo voy a poner unos? Cuando yo quiera juntar bloques, por ejemplo. Pensemos en el caso más simple, que sea una diagonal y haya varios números repetidos. Entonces yo puedo poner creo que tengo aquí lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si tengo lambda 1, lambda 2, lambda 2, lambda 2, etcétera, yo puedo querer poner un 1 ahí, un 1 aquí, y hacer un bloque de Jordan de tamaño 3, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Y también, si uso el signo menos, aquí estaría pensando en colocar menos 1, por ejemplo, en colocar en colocar menos 1 sumados ahí para tener un 0, de manera de partir los bloques. Bueno, si hacemos eso, perturbamos la forma Jordan sumándole unos ahí como lo ponemos ahí en la pizarra. Entonces J de A es S a la menos 1 a S, más E, sacamos S a la menos 1 a la izquierda y S a la derecha, y tenemos entonces que esta es la solución que buscamos, ¿ya? Esta matriz tiene como forma de Jordan la que deseamos, ¿ya?, la que está modificada. Entonces el problema consiste ahora en asegurarnos que esta sea no negativa. Desde luego que aquí hay entradas negativas. Entonces, si A es una matriz no negativa, yo no puedo asegurar que esta suma vaya a ser no negativa. Pero si la A es positiva, sí lo puedo asegurar usando un épsilon ahí suficientemente pequeño, de manera de achicar las entradas negativas que aparecen ahí, y de modo que la suma sea mayor o igual a 0. Y eso es precisamente lo que hace Min en uno de sus, que son los primeros trabajos en esta área. Bueno, cuando tenemos una matriz, esta notación significa que tiene sumas filas constantes. Todas las filas de A suman lambda 1. Si tenemos ese caso y esta forma de Jordan de A, entonces la matriz S siempre se puede elegir de manera que su primera columna sea de solo unos. Este vector E significa 1, 1, 1, 1. Y es un 1 en la primera posición y ceros en las demás posiciones. En este caso, cuando usamos S con su primera columna siendo solo de 1, la inversa de S satisface estas dos condiciones. Su primera fila suma 1 y el resto de las filas suman 0. Es fácil ver eso porque S a la menos 1 por S tiene que dar la identidad, ¿no es cierto? Entonces, al multiplicar todas las filas de S por la primera columna todas las filas de S a la menos 1 por la primera columna de S, nos va a dar un 1 y 0 para abajo. Cuando tenemos una matriz T y otra S que es no singular de esta forma, entonces siempre ST, S a la menos 1, es una matriz con filas sumas constantes igual a lambda 1. Yo sé que está mal dicho, pero solemos decir que esta matriz S estocastiza a la matriz T, se la hace estocástica generalizada, o sea, todas las filas están sumando algún número. La palabra estocástica se usa para cuando las filas suman valen 1, pero estocástica generalizada pensamos que pueden tomar cualquier valor. Y es fácil verlo porque si le aplicamos esto, usted ve que S a la menos 1 por E es precisamente E1, por lo que hemos dicho ahí arriba. Ahora, T por E1 es la primera columna de T, que es lambda 1 por E1. Sale afuera lambda 1, y S por E1 es la primera fila de S, que es de E. Así que, en realidad, esta matriz tiene filas sumas constantes igual a lambda 1. Aquí tenemos este teorema de Min, que fue el año 81 y 82, en dos artículos donde al parecer son los primeros trabajos en este tema.
Min dice que si uno tiene una matriz A positiva y diagonalizable, entonces puede haber otra, es decir, puede hallar otra B con el mismo espectro que A, pero con todos los divisores elementales que queramos, arbitrariamente prescritos. Obviamente él usa la palabra también legítimamente y arbitrariamente prescrito, es decir, por ejemplo, si tengo solamente números distintos, yo no puedo encontrar bloques de tamaño 2, ¿ya? Pero si tengo varios números repetidos, puedo encontrar distintos bloques, ¿no? Entonces por eso se dice arbitrariamente prescrito y legítimamente. Bueno, este teorema tiene también una versión para el caso de matrices doblemente estocásticas. También si tenemos una matriz A que sea diagonalizable, positiva y doblemente estocástica, Min dice que hay otra matriz B con el mismo espectro que A y con divisores elementales arbitrariamente prescritos. La demostración es precisamente lo que decíamos hace un rato, que a esta matriz A más S, E, S a la menos 1, usando un épsilon ahí, si la matriz es positiva, esta suma yo la puedo hacer también positiva, ¿ya? Y veíamos que esto era justamente S, J, S a la menos 1, o sea, tiene la forma de Jordan que uno quiere, ¿ya? Solo que tiene que probar que Min, ¿no es cierto?, que la matriz, que esta matriz en realidad es real, porque ahí podrían aparecer autovalores complejos, o sea, tiene autovalores complejos, pero ordenando las columnas de S de una manera adecuada, se prueba que sí, la matriz es real. Bueno, aquí en estos artículos están los dos teoremas. Aprovecho de decir aquí que, bueno, Min dice que para su demostración es esencial que la matriz A sea positiva, y él deja abierto, dice, no se sabe si el resultado vale con A siendo no negativa. Bueno, no sé si se entiende, pero no negativa para mí es una matriz que tiene sus entradas mayores o igual a 0 todas, ¿no? Y positiva que son todas mayores que 0 estrictamente. Entonces este es un tema que nosotros estamos estudiando en la investigación que hacemos de nuestro proyecto Fondesit, que queremos ver si es posible extender este teorema a matrices no negativas. Y hemos podido probar, porque alguien lo ha hecho antes también, que si A tiene una columna positiva, aunque el resto sea todo 0, ¿no? Esa matriz de alguna manera se puede probar que es similar a una positiva, de manera que uno podría decir que hay casos más generales que este. Sin embargo, hemos hecho una serie de experimentos y todo nos resulta de que sí, esto valdría con una A no negativa, pero no lo hemos conseguido probar todavía. Bueno, este lema, que fue probado en un artículo con Javier Capa, nos ayuda para obtener resultados. Tenemos una matriz A con filas sumas constantes, con esta forma de Jordan, y supongamos que el lambda 1, que es el autovalor maximal, sumado con la suma de los Q sub I de este vector Q, es distinto de cualquier otro autovalor de 2 adelante. Entonces esta perturbación, que es Brouwer aquí, ¿no es cierto?, tiene forma canónica de Jordan, esta que está aquí. La misma de A, y esta matriz tiene un 1 en la posición 1, 1 y 0 en todas las demás posiciones. En particular, si la sumatoria de los Q sub I es 0, eso se puede obtener muchas veces, entonces A y A más E contrapuestas son similares, tiene la misma forma de Jordan. Por tanto, los mismos divisores elementales. Eso fue probado ahí. Bueno, con eso y con otros resultados, el problema ha sido completamente resuelto para estos dos casos particulares. Primero, es que todos los números son no negativos. ¿Qué significa esto? Que si a mí me dan una lista de números no negativos, donde el lambda 1 es estrictamente mayor que el lambda 2,
yo siempre voy a poder encontrar una matriz no negativa con ese espectro y con divisores elementales arbitrariamente prescritos. ¿Ya? Lo mismo para este caso. Este caso se llama un espectro de tipo Sobrima-Nova, donde todos los números son negativos excepto uno, el maximal. Y obviamente para que exista una matriz no negativa, esto tiene que ser mayor o igual a 0, la suma de ellos, ¿no es cierto? Y también para listas complejas con esta condición, donde la parte real de los autovalores es no positiva y en módulo la parte real es siempre mayor o igual que la parte imaginaria. Eso consiste en lo siguiente. En el plano complejo estamos hablando de esta región. La parte real de los autovalores es negativa o 0 y el módulo, la parte real, es mayor que la imaginaria. Y el lambda 1 tiene que estar por acá, ¿cierto? Con esas condiciones siempre podemos construir una matriz no negativa. Eso lo hemos probado ya en otros trabajos y en este caso entonces también podríamos encontrar los divisores elementales que queramos. Como ejemplo, tenemos esta lista. Esta lista, por ejemplo, satisface estas condiciones. La parte real de los autovalores es negativa. El módulo de la parte real es mayor que el módulo de la parte imaginaria, mayor o igual, ¿no es cierto? Entonces, basta que la suma de todos los autovalores sea mayor o igual a 0, en este caso es 0, para que exista una matriz no negativa con ese espectro. Y aquí queremos ahora construir una matriz no negativa que tenga ese espectro y estos divisores elementales. En este caso hay una sola posibilidad, que es tener un bloque de tamaño 2 con el menos 2. No, aquí también, y un bloque de tamaño 2 con menos 1 más i, y menos 1 más i, y otro de tamaño 2 con menos 1 menos i. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero escribimos la matriz J, 8, ahí, que es el número maximal. Aquí están los 2 menos 2. Esto es los autovalores menos 1 más i, menos 1 menos i, y acá está repetido. Entonces, con un 1 ahí, yo voy a formar un bloque de tamaño 2, y con un 1 ahí, bloques de tamaño 2 con cada uno de estas parejas de autovalores complejos. Con eso empezaríamos, ¿ya? Luego, a esa matriz diagonal, que tiene la forma de Jordan que queremos, le aplicamos S y S a la menos 1, donde S es una matriz, es la que hemos estado usando, que tiene su primera columna de unos, y debajo tiene una diagonal, una identidad. Esa matriz es la que estocastiza a la diagonal. Y lo que hace entonces es poner ciertos números aquí, de manera que todas las filas ahora sumen 8. ¿Ya? Si ustedes se fijan, todas las filas suman 8. Bueno, esta matriz entonces es una matriz que llamamos V y que tiene la forma Jordan que queremos, que es esta, ¿ya? Que es la que aparece ahí. Pero obviamente no es no negativa y la queremos hacer no negativa. Entonces el siguiente paso es aplicar Browne. Y para eso vamos a usar el vector de unos. Esto se puede hacer porque aquí el autovalor maximal es 8 y por lo tanto su autovector asociado es un autovector de solo unos, ¿no es cierto? Porque todas las filas suman 8. Por eso puedo poner E ahí. Y entonces el vector Q que estoy usando es en la posición 2, un 2 y un 2. Para quitar esa negatividad voy a sumar 2 en toda la columna. En la tercera columna sumo 2, en la cuarta columna sumo 1, en la quinta 1, en la sexta 1, en la séptima 1. Y uso menos 8 para que entonces la suma de las entradas de Q dé 0. Y ambas matrices tengan entonces los mismos divisores elementales. Al hacer eso, si restamos 8 en la primera columna, nos quedan estos números. Y si sumamos 2 en la segunda, nos queda eso, 2 en la tercera nos queda eso. Entonces obtenemos una matriz no negativa. Por el lema anterior que acabamos de mostrar, esta tiene el espectro original y tiene los divisores elementales que queríamos, ¿ya? Bueno, ahora nuevas condiciones que hemos obtenido recientemente para este problema. ¿Hasta cuándo? No, tranquilos, estamos bien. ¿Estamos bien?
De repente yo me pongo muy lento al ver, ¿cierto? Bueno, este teorema dice que si tengo una lista de números complejos con estas condiciones, autoconjugada, la suma de todos ellos debe ser mayor o igual a 0, y lambda 1 es la raíz de Perrón, el autovalor de Perrón, es mayor o igual en módulo a todos los demás. Entonces, si definimos este número m mayúscula como el máximo de 2 hasta n entre 0 y la suma de la parte real más la imaginaria de cada autovalor. Y como m minúscula, la suma desde 2 hasta n también del mínimo entre 0, la parte real y la parte imaginaria, con un signo menos delante porque aquí supuestamente puede darnos una cosa negativa, ¿no es cierto? O 0, pero positivo no. Entonces, este teorema tiene varios casos, pero yo voy a mencionar este solamente aquí. Que si lambda 1 es mayor o igual que la suma de m mayúscula más n minúscula, entonces podemos afirmar que existe una matriz no negativa con el espectro lambda y con divisores elementales arbitrariamente restrictos. Un bosquejo de la demostración es el siguiente. Aquí colocamos los autovalores que sean reales y aquí las parejas de autovalores complejos. Entonces, obviamente, esta es la forma de Jordan inicial, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a tener que colocar unos o épsilons, en realidad épsilon, en ciertas posiciones para hacer bloques de tamaño 2 o mayor, ¿ya? Aquí en los reales o acá. Entonces, vamos a tener la forma que queremos, pero luego hay que hacerla no negativa, y para eso, de nuevo, uno funciona con Brouwer. Aquí vamos a sumar, no sé si lo que viene, bueno, sí, aquí. Bueno, aquí vamos a tomar esta matriz E, la S que estamos usando es esta, y S menos 1 va a estocastizar la matriz que tenía ciertos 1 en la codiagonal superior, poniéndole al frente el menos 1, de manera que todas las filas suman 0 ahora. Y la matriz B inicial que tenemos es esta, que tiene la forma de Jordan, repito, van a haber épsilon en ciertas posiciones ahí, y que tiene filas sumas constantes igual a lambda 1 también. Entonces lo que viene ahora es definir adecuadamente el vector Q para hacer que B más E Q traspuesta sea no negativa, ¿ya? Es claro que desde lambda 2 hasta lambda sub P nosotros vamos a sumar el recíproco, ¿ya? Si esto es negativo, tendremos que sumar entonces una cosa positiva ahí. Tenemos que sumar una cosa positiva para quitar esa negatividad. Y lo mismo aquí. Pero como tenemos no tenemos la condición de ya. Entonces vamos a definir desde el 2 hasta el n, ¿no es cierto? De 2 hasta n vamos a definir como Q sub K el mínimo entre 0, la parte real y la parte imaginaria. Fíjense aquí, por ejemplo, si la parte real es mayor, es negativa y es mayor que la parte imaginaria, entonces nosotros vamos a sumar menos la parte real aquí. Pero si en cambio fuera esta la mayor, vamos a sumar esa parte, la parte imaginaria. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, definiendo eso, usamos la entrada 1 para sumar en la primera columna como justamente el recíproco de este número, para que la suma sea 0. En ese caso, entonces, la matriz B más E traspuesta resulta ser no negativa, porque la suma de los Q subida es 0. Y del lema del que hemos hablado, ella tiene los divisores elementales escritos arbitrariamente. Falta mostrar que esto ocurre en las entradas de la segunda columna hasta la última, pero falta lo que pasa en la primera columna. Entonces, de la entrada 2 hasta P, donde están los reales, las entradas van a ser de esta forma o de esta forma, pero como lambda 1 es mayor o igual que la suma de m más e, uno puede mostrar que sí, efectivamente, eso van a ser no negativas. Y lo mismo en la primera columna, las entradas desde P más 1 hasta m. Ahí debe ser una coma. Son de este tipo o de ese tipo, donde aparece en ciertas posiciones puede aparecer un hecho, si es que estamos formando bloques ahí. Bueno, ese teorema que acabamos de mostrar
generaliza resultados anteriores como ese que mostrábamos y este de aquí. En particular tenemos este lema ahora, que si tenemos una lista de números complejos con que la parte real sea negativa, si fuera igual a 0, significa que la parte imaginaria también va a ser 0 y tenemos un número 0. Entonces, por eso que usamos solamente este caso. Entonces, va a existir una matriz no negativa con el espectro lambda y divisor arbitrariamente prescrito, si y solo si ocurre esto. Entonces, la demostración es bien simple porque esta condición es necesaria para que exista una matriz no negativa con el espectro dado, ¿ya? Es necesario. Pero aquí probamos que también es suficiente, porque usando el teorema anterior, el teorema 3, si calculamos el número m, que es el máximo entre 0, la parte real más la parte imaginaria, en cada caso, eso va a dar siempre 0, porque las partes reales son todas negativas, ¿ya? Y como el módulo son más grandes que la imaginaria, entonces la suma sería negativo, por lo tanto el máximo es 0, ¿ya? Así que el m mayúscula es 0. Y el m minúscula es el mínimo entre 0, la parte real y la parte imaginaria. Y como las partes reales son mayores en módulo que las partes imaginarias, esto es negativo, pero más grande que esto, entonces el mínimo va a ser siempre la parte real, ¿ya? Y vamos a sumar entonces todas las partes reales. Aquí le falta un signo menos, porque sumar todas las partes reales desde el 2 hasta el n es equivalente a sumar todos los números, ¿ya? Porque las partes imaginarias se anulan, ¿ya? Estamos sumando a más BI con a menos BI, entonces va a ser la suma solamente de las partes reales. Y por lo tanto, lambda 1 menos m tiene que ser mayor o igual a 0, y eso equivale a que esta suma sea la que estamos usando. O sea, esto es suficiente para que exista una matriz no negativa con los divisores mentales prescritos. Bueno, Min también tiene este lema que dice que si tengo una matriz que se puede particionar de esta manera, donde B es una matriz cuadrada, obviamente D también tiene que serlo, y si B y D no tienen autovalores en común, entonces A es similar a la suma directa B más D. Como consecuencia de este lema, nosotros tenemos que si A es no negativa con esa forma de Jordan y X, C y omega son como en el teorema de Rado anterior, entonces particionando S con X como R columnas, Y completando, ¿no es cierto?, una matriz no singular, y la inversa la particionamos de esta manera, entonces uno puede hacer los cálculos y ver que S a la menos 1 por A más XC, esto es lo que estamos perturbando, da esta matriz. Y entonces si B, que es esta matriz, y V, A, Y no tienen autovalor en común, entonces la forma Jordan de A más XC es la suma directa de esta matriz más esa matriz, ¿ya? La suma directa de las formas de Jordan de cada una de ellas. Bueno, esto lo voy a saltar porque es muy técnico, pero quiero explicar aquí una cosa. Normalmente nosotros cuando usábamos el teorema de Rado, poníamos aquí pensemos que la lista dada es aquí es 10 menos 3 menos 3 menos 3 7 menos 4 menos 4, o sea 10, 7 menos 3 menos 3 menos 3 menos 4 menos 4. Entonces uno hace una partición y reemplaza, por ejemplo, el número 10 por 9 y el 7 por 8 y entonces arma una matriz que tenga los autovalores que queremos. Aquí queremos hacer un bloque de tamaño 2 con este 2 menos 3 y uno de tamaño 1 con el menos 3. Hacemos lo mismo que antes, estocastizamos esta matriz. Entonces este es un bloque y este es otro bloque. Nosotros hasta ahora siempre usábamos Rado teniendo una matriz no negativa aquí y acá también. Y lo único que hacía Rado después era cambiar ciertos autovalores por otros. Pero ahora aquí estamos mostrando que es posible tener entradas negativas aquí y acá también. Y aún funciona el teorema de Rado porque le ponemos ciertos números adecuados aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos que sumar 3 en esta columna, 3 ahí, 3 ahí, y colocamos menos 9 para que la suma total sea 0. Y lo mismo acá, vamos a sumar 4 ahí, 4, y ponemos menos 8 para que la suma total sea también 0. Entonces, al hacer ahora XC, nos da esta matriz. Y si uno suma esta matriz con A,
tiene una matriz no negativa y va a tener los divisores que queremos, y los números que aquí se usaron, que no estaban en la lista original, que son 9 y 8, son cambiados por 10 y 7. ¿Ya? Claro, previamente hay que encontrar una pequeña matriz de 2×2 que tenga los autovalores 10 y 7 y entradas diagonales 9 y 8. Y esa matriz se encuentra fácilmente si yo quiero una matriz B que tenga autovalores 10 y 7 y una matriz y que tenga por entradas diagonales, le voy a llamar omega sub i 8, 9, 9 y 8. Entonces la matriz que hace eso, entradas diagonales deben ser 9, 8, aquí ponemos un 1 y acá un 2. Claramente se cumple la propiedad de la traza, ¿no es cierto? 17, la suma de los autovalores, y el determinante es 72 menos 2, 70, y el producto también es 70. Entonces esa matriz tiene los autovalores deseados 10 y 7 y las entradas diagonales 9 y 8. Y por eso aparece este 2 ahí y ese 1 ahí. En realidad es un poquito largo explicar cómo se colocan estas entradas. No podría hacerlo ahora porque nos llevaría demasiado tiempo. Bueno, ahora esto que hacemos aquí es una partición especial que da mejores resultados, ¿ya? Uno tiene una lista, la particiona en sublistas, en P sub 0 más 1 listas. La primera lista de una sub 0 la definimos de esta manera, donde lambda sub 0, 1 es el lambda 1 original, la raíz de Perron, y cada una de las listas lambda sub k de 1 a P sub 0 son algunos de los autovalores dados originalmente en la lista lambda. Y vamos a usar números gamma sub k que están entre 0 y lambda 1. Entonces el teorema nos dice que si, bueno, todos estos teoremas tienen antecedentes en el problema no negativo anterior, ¿no? Si existe para cada una de estas listas lambda sub k una nueva lista asociada a ellas, donde colocamos un número omega sub k delante de todos los elementos, de manera que ésta sea realizable, ¿ya? Y sean disjuntas 2 a 2, realizable con esta condición de que el omega sub k que colocamos sea mayor o igual que m mayúscula más n minúscula asociados con esta lista. Ahí están definidos los m, ya, son para esa lista. Entonces, si a cada una de las listas lambda sub k le podemos asociar una lista omega sub k, fíjense que ahora estamos teniendo un elemento más, ¿ya? Pero que después va a ser quitado. Y si también tenemos una matriz B de tamaño P sub 0, que tiene por espectro a lambda sub 0 y por entradas diagonales los omega que estamos colocando ahí, entonces hay solución al problema, ¿ya? Entonces va a existir una matriz no negativa con espectro lambda y divisor elemental arbitrariamente por escrito. Déjenme mostrarles este ejemplo. Tenemos aquí esta lista y queremos tener estos divisores elementales, ¿ya? Aquí sí que este es el único posible, de tamaño 2, o si no tendría que ser de tamaño 1 y 1. Entonces particionamos esta lista en una lista lambda sub 0 donde elegimos 7 y menos 1 más 3i, menos 1 menos 3i. Lambda 1 que sea menos 2 menos 2 y lambda 2 que sea el 1 que falta ahí. Y todavía deberíamos tener una lista más porque hay que tener tantas listas, sublistas como elementos tiene lambda sub 0. Entonces, como no hay más números, esta lista es vacía originalmente. Para esta lambda 1 agregamos un omega sub 1 ahí, que es 4, y esta es realizable, claramente realizable por una matriz no negativa. Aquí agregamos delante un 1 también, esto también es claramente realizable. Y esta lista que era vacía le ponemos un 0, ¿ya? Entonces, estas son listas realizables que tienen también los divisores elementales que uno quiera obtener, y buscamos una matriz B que tenga por entradas diagonales los omega, o sea 4, 1 y 0, ahí está, y por autovalores 7, menos 1 más 3i, menos 1 menos 3i, y esta es la matriz. Ahora, ¿cómo se obtiene? Hay criterios para ello, ¿ya? Pero aquí este es un problema abierto que tenemos. Hasta el caso 3 existen condiciones necesarias y suficientes cuando uno busca una matriz no negativa de este tipo.
pero de 4 para arriba hay condiciones solo suficientes. Bueno, en este caso, como el tamaño es 3, encontramos esta matriz que tiene las cosas que uno quiere, las propiedades que quiere. Los autovalores, estos, y las entradas diagonales 4, 1 y 0. Entonces, formamos nuestra matriz A inicial. Aquí le faltan los corchetes porque en realidad no cabe todo esto. Y soy muy malo para hacer estas cosas también. No sé cómo hacerlo de manera mejor. Bueno, esta es la matriz que realiza A sub 1, ¿ya? Esta es la que realiza A sub 2 y A sub 3, las que teníamos acá, ¿ya? La que realiza A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y esta es la matriz X con su primera columna. Fíjense que siempre un vector no negativo, y tiene 3 unos ahí porque esta matriz tiene fila suma constante igual a 4. Entonces su autovector asociado a 4 es 1, 1, 1. Y los ceros de abajo es porque queremos que sea un autovector de toda la matriz, obviamente. Esta segunda columna es un autovector de toda esta matriz, pero estos dos unos están asociados a esta matriz, ¿ya? Y la última columna es un autovector de toda esta matriz asociado al autovalor 0. Esta es X y esta es la matriz C. En la forma en que colocamos la matriz C viene de B, donde ponemos la primera columna de B sin tomar en cuenta el elemento diagonal, y luego para completar el orden, que es de tamaño 3, le agregamos 2 columnas de ceros. Ahí está, dos columnas de ceros, pero ahora estamos poniendo esos dos porque la estamos usando con menos 2 aquí. Tenemos que quitar esas negatividades. Después aquí vamos a colocar 0. Este tiene que desaparecer, tiene que ser un 0, 0, 0, 7, ¿ya? Ahí está, 0, 0, 7, y la completamos con una columna de 0. Y finalmente 3, 8 séptimos. Este debería ser 0, pero ya lo es, entonces ahí está. Esa es una sola columna. Entonces, al hacer esta suma, obtenemos esta matriz que es no negativa, con el espectro que queremos, que está cambiado. Por ejemplo, aquí los autores que cambiaron fueron 4, el 1 y el 0, ¿ya? Recuerden que esos son los que estamos poniendo ahí. Son cambiados por los autovalores 7, menos 1 más 3i y menos 1 menos 3i. ¿Ya? La lista original, nosotros hemos sacado 7, menos 1 más 3i, menos 1 menos 3i afuera, y lo hemos quedado con el resto. Entonces, hemos puesto estos números 4, 1 y 0 para hacerlo negativa, para hacer realizables estas listas, pero ahora tenemos que cambiarlo por esos números, para obtener el espectro original que es ese, ¿ya? Y los divisores elementales que queríamos también. Bueno, voy a ir un poco más rápido aquí. Nosotros también estamos en este resultado encontrando ciertos resultados de perturbación de autovalores complejos. Si tenemos una lista de números complejos realizables con las partes reales menor o igual a 0, y esta condición, o sea, estamos allá en ese cono, entonces el teorema nos dice que para todo t positivo nosotros podemos perturbar la parte imaginaria de una pareja de autovalores, ¿ya? Sumándole t o restándole t a la parte imaginaria de xp más y sub p y x sub p menos y sub p. Podemos perturbar la parte imaginaria, y en ese caso el autovalor maximal del error también se perturba por 2t, y esta nueva lista así perturbada sigue siendo realizable por una matriz no negativa, ¿ya? Bueno, en la demostración haríamos algo parecido a esto. Aquí falta estocastizar esta matriz, poner aquí en la primera columna ciertas cantidades para que todas las filas sumen lambda 1, por ejemplo, y luego aplicar Brouwer, y claramente aquí vamos a sumar los recibos. Si estos números son negativos, sumaremos los positivos correspondientes, y aquí sumaremos menos xp más t, porque esto va a ser menos t, ¿no es cierto? Sumamos un t positivo para que nada sea negativo, y de esa manera obtenemos esto. Ahora, para el caso de menos, esto es cuando es más. Cuando es menos,
Es simplemente cambiar t por menos t, y aquí también se cambia lo que estamos sumando en estas dos columnas, ¿ya? Entonces lo importante aquí es ver que es posible perturbar las partes imaginarias de los autovalores y aún todavía seguir teniendo la lista realizable. Y finalmente esto aquí también se muestra que se pueden perturbar las partes reales, obviamente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, se perturba la parte real de x sub p más y sub p sumando t o también restando t, pero en este caso bastaría con sumarle t a lambda 1 y acá necesitamos sumar 2t. Esto no estoy dando aquí las demostraciones, pero ahora, esto podría ser útil, este corolario y el teorema anterior, ser útil, por ejemplo, para decidir sobre la realizabilidad de esta lista, ¿ya? Ahí está esta lista dada, y yo no sé si es realizable o no por una matriz no negativa. Observemos que si yo bajo este 5 a 2, ¿ya? Ese 5 a 2, este menos 3 a menos 1, ahora tengo una lista que yo sé que es realizable, porque cumple las condiciones de que las partes reales son menor o igual a 0 y el módulo son mayores que las partes imaginarias. Y eso es un resultado conocido. Además, la suma es 0 en este caso. Debería ser mayor o igual a 0. Si con 0 está bien. 2, 4, 5, 6. Entonces, esta lista es realizable por una matriz no negativa. Y ahora aplicamos o bien este corolario o el teorema anterior. ¿Cómo lo aplicamos? Para t igual 2, nosotros decimos que podemos perturbar perturbamos aquí la parte real de estos dos autovalores, restándole 2, ¿no es cierto? Ahí queda menos 3, queda menos 3. Y entonces el autovalor maximal sube a 6 más 2 veces t, 6 más 4, 10. Y luego hacemos lo mismo, pero perturbando ahora las partes imaginarias de estos dos autovalores. El resto queda igual. Y sumamos 3 aquí, con t igual 3. Entonces, 10 más 2 veces 3, 16. Y podemos mostrar entonces que esta lista original que teníamos ahí es realizable, ¿ya? Es realizable. Claro que como pasamos de ahí a acá hay que tener alguna imaginación para llegar a eso, pero uno puede restar en realidad, después suma, o al revés, sumar y después restar. Bueno, finalmente, la última lámina, estas dos matemáticos tienen un resultado muy importante, que es el siguiente. Este es un resultado nuestro, pero ellos lo extendieron a todo el plano complejo, ¿ya? A todo el plano complejo. Y las condiciones son bastante simples también. Si tenemos solamente que la parte real sea menor o igual a 0, sin exigir que el módulo de la parte real sea mayor que el de la imaginaria, entonces la lista será realizable si se cumple que la traza, ¿no es cierto?, la suma de los lambda sub i es mayor o igual a 0, que la suma de los cuadrados de los lambda sub i sea mayor o igual a 0 y que se cumple esta desigualdad. Entonces, si eso se cumple, ellos muestran que se puede construir una matriz no negativa con ese espectro. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es mostrar que en ese caso, si hay una matriz no negativa con este espectro, con esta condición, entonces para todo t positivo nosotros también podemos perturbar la parte imaginaria de una pareja de autovalores, sumando 2t aquí, y si restando t ahí, y sumando 2t acá, y acá sumando t, y hay que sumar 4t. Esto está probado, ¿no es cierto? Y entonces esta lista sigue siendo realizable, de nuevo. Es una lista realizable. Creo que eso está. Agradecemos. Consultas, comentarios. Porque yo sé que es cansador esto y a veces los temas no son de los que uno conoce y son un poquito aburridos, entonces es un mérito. No, gracias a ti. ¿Comentarios? ¿Consultas? Sí, el conjunto cuña que se toma originalmente es arbitrario, ¿no? Porque es prescrito, dice cualquiera, ¿no? ¿El conjunto cuál? A ver, no sé si el cuña era el ejemplo anterior, ese cuña, digamos, ¿no? Ese, el 16, ¿no? sí.
Bueno, esta es una lista cualquiera. Yo puedo darme cualquiera. Claro. Aquí estamos tratando de mostrar lo siguiente. La pregunta es, me dan esta lista y yo quiero decidir si esa lista es realizable o no por una matriz no negativa. Hay una condición innecesaria sí que tiene que satisfacerse. Claro, por ejemplo, que la suma de todos tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Y lo es, ¿verdad? Porque 3, 6, 8, 10, lo es. Que haya un autovalor maximal que sea mayor en módulo que todos los demás. El módulo este es raíz de 25 más 4, raíz de 29, es más chico que 6. Entonces, claro, que sea autoconjugado, lo es. Hay varias condiciones necesarias que tienen que cumplirse, claro. Pero la idea es ver de qué manera yo puedo decidir qué es realizable o no. Bueno, hay otras maneras, ¿eh? Pero en este caso estamos tratando de usar estos dos resultados. Y la idea era cómo transformar esta lista en otra, que yo sí sepa que es realizable a simple vista, y luego le aplico el perturbarle partes imaginarias y perturbarle partes reales. Y eso es lo que hicimos. Observamos que si disminuimos 5 a 2, ¿cierto? Y este 3, menos 3 a menos 1, yo me quedo con una lista que sí sé que es realizable, ¿ya? Este tipo Suleimanova complejo, ¿ya? Claramente realizable porque las partes reales son negativas y son en módulo mayor o igual que las imaginarias. Y la suma es mayor o igual a 0, ¿ya? Se cumple todo. Entonces yo sé que hay una matriz no negativa con este espectro. Y ahora observo que si tomo t igual 2, entonces yo puedo perturbar esto restándole 2 a la parte real, ¿ya? Y en ese caso la parte imaginaria, el autovalor maximal debería subir en 2t, que es esto que está aquí, ¿ya? Estamos restándole la parte real y sumo en 2t. Entonces como t es 2, sumo 6 más 4. Y esta lista entonces es realizable, yo sé, ya está probado que es así. Ahora, todavía no tengo la lista original, pero ahora vengo y veo que este menos 2 y ese menos 2, perdón, estos dos, que son las partes imaginarias, los puedo cambiar también, y eso es lo que está en el teorema anterior, aquí, que si perturbo la parte imaginaria, subo en 2t la parte real. Y llego a 16. Entonces tengo la lista original. Yo sé que está realizable ahora. Entonces, ¿a qué se refiere ahí cuando alcanza el comienzo de que para n mayor que 5, entonces no hay un sí, solo sí, digamos, ¿no? Mayor que 4. O n mayor que 4. Sí. Para las listas que son... Para n... claro, para 3 y 4 existe una condición que es necesaria y suficiente. Eso. Para 5 no había nada. Para 5 hay condiciones suficientes, muchas, pero no suficiente y necesaria. Entonces, por eso está abierto el problema de 5 4. Una consulta. ¿Ustedes, ¿no es cierto, utilizan algún programa conocido, digamos, para hacer cálculos, digamos, de matrices, qué sé yo? ¿O ustedes se construyen los programas? La verdad es que no usamos solamente una cosa que hay en el Scientific Workplace. El Maple, el Maple. Claro. Para poner una matriz, encontrar esos autovalores y esas cosas. En realidad no tenemos programas para esto, y hacer un programa es bastante difícil, porque aquí hay muchas maneras de elegir. Por ejemplo, particionar la lista dada, pueden haber muchísimas formas de particionarla. Para encontrar cuál es la adecuada, no es fácil. Además, todos estos problemas no tienen solución única. Claro. No son la unicidad aquí no corre. Pueden haber varias matrices con el mismo espectro. ¿Más consultas, comentarios? ¿Qué otro tipo de matrices han estudiado, ¿no es cierto? Aparte de las matrices simétricas, ¿no es cierto? Las matrices estocásticas, qué sé yo. ¿Algún otro tipo de matrices especiales, digamos? Simétricas, estocásticas. Estos últimos trabajos tenemos sometido en este momento uno que es este problema para matrices normales. O sea, dada una lista de números, yo me quiero encontrar una matriz no negativa, pero que sea normal. Que sea normal significa que A conjunta con su respuesta conjugada.
una matriz es normal si conmuta con su traspuesta conjugada. Entonces, ahí es bastante difícil el problema, porque además de exigirle que sea no negativa, queremos que sea normal. Y cuando queremos aplicar nuestros resultados, encontrar matrices normales con ciertos autovalores prescritos y entradas diagonales prescritas es tremendamente difícil para casos pequeños. El orden 3, por ejemplo, es difícil, es bastante difícil. ¿Lo de estocasticidad es un alcance de nombre porque esta suma de 1 o hay una razón más de fondo? Sí. Se sabe, está probado que cuando yo estoy buscando una matriz A no negativa con un cierto espectro, digamos, sigma de A igual lambda, ¿ya? Esto significaría espectro de A igual a una lista lambda. Este problema es completamente equivalente a buscar una matriz A no negativa con fila sumas constantes igual a lambda 1. ¿Ya? Son problemas equivalentes. Para el caso en que la matriz sea irreducible, por ejemplo, la demostración es muy sencilla, en una línea, así, ¿ya? Pero si la matriz no es irreducible, ya es un poco más complicado, pero se puede también, se ha probado, ya, está probado. Entonces, por eso que conviene usar siempre matrices con filas sumas constantes, porque ese problema es equivalente a este, ¿ya? Cada vez que yo tengo una matriz no negativa con un cierto aspecto, tengo también otra no negativa con filas sumas constantes con ese mismo aspecto. Y la primera demostración es, mira, por ejemplo, si A es no negativa e irreducible, entonces por la teoría de Perron-Froeño se sabe que A tiene un autovector asociado al autovalor maximal que es positivo, ¿eh? X positivo. Todas las entradas son positivas. Eso cuando la matriz es no negativa e irreducible. En el caso particular, cuando es positiva, pasa eso también, ¿cierto? Entonces yo me formo una D que sea diagonal con las entradas de X y hago D a la menos 1 por A y por D, y esta matriz es una matriz con filas sumas constantes y es similar a A, por lo tanto tiene el mismo aspecto, ¿no? Que sea con filas sumas constantes significa, aquí queda D a la menos 1 por A, D por E. Si multiplico esta diagonal por el vector de puros unos, voy a obtener X, ¿ya? Y A por X es lambda X, entonces queda lambda D a la menos 1 X, y esto es lambda E, porque D a la menos 1 X van a ser 1 partido por X1, hasta 1 partido por XN. Entonces hay una equivalencia entre ambos problemas. Por eso que es cómodo trabajar con matrices con filas sumas constantes. ¿Más consultas, comentarios? Bueno, agradecemos a Ricardo su participación. Muchas gracias.